Buenas tardes, mi nombre es Javier Muñoz Vázquez, estudiante de Derecho en la Universidad Privada del Norte. Hoy, junto a mi compañera Sarita Infantes Cadillo, les presentaremos un análisis sobre un tema de alta relevancia jurídica social: el fortalecimiento normativo en la adopción internacional y su relación con los derechos humanos. A lo largo de nuestra exposición se visualizarán videos que ilustrarán los efectos de la adopción irregular y el maltrato infantil, resultando las graves violaciones a los derechos de los menores e importancia de legislaciones que proteja adecuadamente a los niños ante estas situaciones. Históricamente, la adopción se enfocaba en satisfacer los deseos de los adultos. Hoy, gracias a los instrumentos internacionales, se reconoce el interés superior del niño como eje central, así como vienen siendo también las normativas internacionales que son claves, como el Convenio de La Haya de 1993, que establece la adopción internacional como medida de último recurso y promueve una cooperación entre Estados. La Convención sobre los Derechos del Niño y asimismo las sentencias de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, como en el caso de Ramírez Escobar en Guatemala, que reconoce la adopción ilegal como la forma de trata. Situación de 10 niños que fueron entregados en adopción a parejas del extranjero. Este hecho ha llevado al Ministerio de la Mujer a suspender el programa de adopciones internacionales de menores peruanos, así como a declarar en crisis el Sistema Nacional de Adopciones. El informe es de nuestra unidad de investigación. Estamos suspendiendo, todo tipo de adopción hacia el exterior hasta que no tengamos ordenado el sistema. Y por supuesto que vamos a hacer toda la evaluación de las agencias. El Ministerio de la Mujer ha suspendido la adopción internacional de niños peruanos y ha declarado en crisis el Sistema Nacional de Adopciones. El grave riesgo de adopciones es que puedan someterse a varios factores de corrupción e inclusive de tráfico de menores. Se trata de una drástica decisión tomada luego del caso de 3 menores dados en adopción a una familia norteamericana que los maltrató física y psicológicamente. Jimmy Page Nachtigall adoptaron a los niños peruanos a través de Villa Hope, una agencia privada acreditada ante el Estado peruano. Lo preocupante es que esta misma agencia mantiene desinformado al Estado sobre otros casos. Villa Hope ya había tramitado cerca de 10 niños en adopción en Estados Unidos, viendo el seguimiento de cada uno, sino que no han cumplido en enviar los informes. Tal como lo escucha, el Estado desconoce la situación real de 10 menores adoptados por parejas estadounidenses a través de Villa Hope, que ha mudado sus oficinas, no atiende el teléfono y ha dado de baja su página web. Latina fue en busca de Milagros Monge Gómez, ex jefa de la Dirección Nacional de Adopciones, pero no fue posible ubicarla en su casa. Sobre el frágil Sistema Nacional de Adopciones, UNICEF ya había hecho recomendaciones al Estado peruano. El comité vuelve a recomendar a Perú que tome todas las medidas necesarias para privilegiar las adopciones nacionales. Entre 2011 y julio de 2016, 1.072 niños peruanos fueron dados en adopción, de los que 583 fueron a parar al extranjero. Los países que más adopciones tramitaron son Italia, Estados Unidos y España. Solo Italia registra 320 niños peruanos adoptados. Lo que agrava el caso es que sus agencias privadas tampoco cumplen con informar sobre la situación de los menores. Sorprendidos tan negativamente porque en Italia, donde hay mayor cantidad, también tenemos que varias de las 8 agencias, más de 4 no están cumpliendo con la información periódica que tienen que darnos. No es posible que los niños sean victimizados y revictimizados por falta de un procedimiento adecuado o del seguimiento necesario. El Ministerio de la Mujer ha iniciado una auditoría a las adopciones tramitadas durante los últimos 5 años. Mientras tanto, ha suspendido la adopción de menores peruanos por parte de extranjeros. Y vamos a ver el desagregado de lo que se refiere a las adopciones en los últimos 5 años, estas que están siendo revisadas en la actualidad. En el 2011 se adoptaron 204 menores de edad. ¿Qué sucedió en el 2012 para llegar a ese total de más de 1.000? 203 adopciones fueron realizadas. Ya hemos mencionado, la mayoría son al extranjero. 2013, 181 niños
y niñas fueron adoptados. 2014, un poquito más, 194. Llegamos al año 2015 y fueron 176 los menores dados en adopción. Y hasta el 2016, ojo, hasta junio, son 114 adopciones. En estos momentos está suspendida la adopción para internacionales, que ha sido la mayoría de este número total de 1.072. Pero el problema es que sigue siendo poco, porque son más de 15.000 niños abandonados en los diferentes albergues del país, los que se merecen un hogar. Se analizaron tratados internacionales, las leyes peruanas, jurisprudencia y artículos académicos. El objetivo fue contrastar la normativa vigente con la realidad peruana en la implantación y supervisión de la adopción internacional, así como vienen siendo los casos relevantes que hemos venido estudiando, como el caso Nachingal. 3 niños adoptados ilegalmente sufrieron abusos y a su vez la red criminal en Arequipa de 2018, que es la venta ilegal de bebés, incluso con participación de altos funcionarios. Hablar de una situación que nos ha preocupado muchísimo. La semana pasada damos cuenta de cómo detenían a una mujer que llegaba a un hospital con un niño que las enfermeras terminan sospechando que no era suyo. Cae una mafia que hoy se conoce habría traficado hasta con 20 niños en la ciudad imperial. ¿En qué circunstancias? ¿Qué sucedió exactamente? Estamos enlazados con Alberto Arenas, él es director de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para tratar sobre esta mafia de trata de menores. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, bueno, su servicio. Hemos visto este caso, pensábamos que era un hecho aislado, pero a partir de las investigaciones estamos hablando no de un caso aislado, sino de toda una mafia organizada y con muchísimos menores con los que ya habrían traficado. Sí, en efecto, ¿no? Lo que se está viendo a través, digamos, de la investigación, hay que tomar en cuenta que la investigación del delito de trata es reservada, ¿no? Sí. Sobre todo si hay niños de por medio, ¿no? Pero bueno, van saliendo algunos elementos que nos indican que se trataría de una organización criminal donde hay más niños que han sido afectados, ¿no? Y esto es preocupante, ¿no? Sobre todo para el sector. Nosotros estamos, digamos, muy preocupados y comprometidos en la protección de los derechos del niño, ¿no? Y en el caso que en mención, tanto desde que tomamos conocimiento como en todo momento hemos estado viendo las medidas de protección para el bebé de 17 días que ha sido identificado, ¿no? Claro, en este caso se pudo salvar a este niño. Hay otros que probablemente ya no fueron salvados. Incluso se hablaba en algunas investigaciones, entiendo el carácter reservado, pero igual acaba siendo preocupante, que no solamente eran vendidos estos niños a mafias, a familias que buscaban comprarlos a través del tráfico de niños, sino que incluso habrían sido utilizados para ritos satánicos. ¿Esa información es precisa? Bueno, el caso está siendo investigado aún, ¿no? Hay una reserva, como mencionaba, va a salir cada vez mayor número de información, mayor cantidad de información, y también seguramente se van a identificar a los niños, que es lo que es nuestra preocupación, para tomar, digamos, las medidas que correspondan en este caso, ¿no? Sabemos que en el delito de trata se instrumentaliza a los niños, a los seres humanos, y se convierten en objetos o mercancías, ¿no? Por eso que es un delito contra la dignidad, ¿no? En ese sentido, digamos, puede suceder cualquier situación con ellos, y por eso la preocupación del sector, en especial por los niños en este caso. En este caso, resulta sumamente preocupante cómo han accedido a estos niños. Cuando uno, yo soy mamá, cuando das a luz, inmediatamente en el centro de salud que sea de esa luz, inmediatamente se genera un acta de nacimiento, ¿no?, de ese niño. Eso luego uno lo lleva a la RENIEC para transformarlo en la partida de nacimiento del menor. Pero en todo caso, ¿qué habría pasado con estos niños? ¿Cómo es que no están identificados, no habían nacido en hospitales, en postas, habrían nacido en casas, en caseríos? ¿Qué se sabe de las familias que estarían detrás de las madres de estos bebés? Bueno, aún se desconoce esos detalles. Seguramente, como mencionaba Ana, vamos a tener nuevos elementos en las próximas horas. Hay que tomar en cuenta que en el delito de trata hay algo que se conoce como el aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad. Es decir, seguramente las personas a las que han contactado son personas, digamos, de alta vulnerabilidad en las que se han aprovechado de estas condiciones, ¿no? Y si estamos hablando de una organización criminal, lo más probable es que hayan seguramente toda una organización detrás para poderle alterar la identidad de los niños, ¿no? ¿Se sospecha entonces que no habrían nacido dentro de hospitales, de centros de salud, o se sospecha que habría centros de salud, postas involucradas también dentro de estas mafias?
Eso va a salir con la investigación, ¿no? Ahora no podemos adelantar porque, como mencionaba, es reservada, no está a cargo del sector, está a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, que tiene una fiscalía especializada que ya está actuando en este caso, ¿no? En el caso de Cusco, donde se ha dado este caso y que se revela que habrían hasta 20 bebés que habrían sido parte de estas mafias, ¿había reporte de bebés perdidos? Porque automáticamente en cualquier hospital a nivel nacional se da el reporte de un bebé recién nacido desaparecido y se activan todas las alertas. Entonces aquí llama la atención que estemos hablando de tantos bebés y que nadie los haya reportado como desaparecidos. Sí, bueno, a nivel de las unidades de protección especial que tenemos a nivel del país, en particular la de Cusco, no había ningún reporte de esa naturaleza. Eso no significa que seguramente se estaba dando esta situación, pero no había, digamos, llegado a ningún reporte oficial, una denuncia como persona desaparecida, ¿no? Entonces, así operan las organizaciones criminales vinculadas a la trata de personas, ¿no? Entonces, por eso que requiere una investigación muy profunda, muy detallada para identificar no solo a los autores, sino en este caso a los niños que son víctimas para poder rescatar y dictar las medidas de protección que correspondan. Como bien dice, no es que necesariamente roban a los bebés en los hospitales, en los centros de salud, sino buscan captar a las madres en la situación de absoluta vulnerabilidad, en pobreza extrema, para que les entreguen de alguna manera voluntariamente a los bebés, engañándolas en un momento de profunda vulnerabilidad en la cual se encuentran. Sí, en efecto, ¿no? Se aprovechan las condiciones de las personas para poderlas captar y vincularlas, digamos, a estas organizaciones criminales, ¿no? Entonces, aquí la preocupación nuestra está sobre todo centrada en los niños. Hay que identificarlos, quiénes son, qué ha sido de ellos, dónde están, ¿no? Y una vez que esto pueda ser identificado, espero en las próximas horas por la Policía Nacional, el Ministerio Público, nosotros podamos dictar las medidas de protección que correspondan. Muy bien, muchísimas gracias por la información que nos ha dado. Vamos a estar muy atentos a los resultados de esta investigación que nos deja... En el marco de esta investigación, se identificaron 6 hallazgos clave que evidencian la necesidad urgente de fortalecer el marco normativo de la adopción internacional en Perú, con enfoque en derechos humanos. Primero, que la Ley 26981 no tipifica la adopción ilegal como un delito autónomo. Esto impide sancionar de forma efectiva a quienes cometen este tipo de delitos. Segundo, que existen grandes y graves fallas en la supervisión post-adoptiva, ya que el Estado peruano carece de mecanismos para monitorear a los niños adoptados en el extranjero, lo que los deja desprotegidos frente a situaciones de abuso o negligencia. Tercer punto, es que muchas mujeres en situación de pobreza son engañadas o presionadas para entregar a sus hijos. Como se evidenció en el caso Walter Guevara, la vulnerabilidad social se convierte en un terreno fértil para las redes de tráfico. Como cuarto punto, señalamos que hay corrupción institucional. Funcionarios del sistema judicial y de salud han sido cómplices de estas redes. Esto no solo permite que el delito continúe, sino que debilita la credibilidad del sistema. Y como quinto punto, también hemos señalado que las víctimas, en este caso los niños, no son siempre reconocidas como tales. La trata a veces de adopciones ilegales permanece invisibilizada en el sistema judicial, tristemente. Y como sexto y último punto, hemos encontrado que la falta de cooperación internacional efectiva impide rastrear y supervisar adecuadamente los procesos adoptivos transfronterizos. Esta semana, policías de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y de la Dirección de Trata de Personas capturaron a una presunta banda criminal en Chosica y Huarochirí que se dedicaría a la venta de niños al extranjero. Y según las autoridades, es una mujer peruana con nacionalidad estadounidense, pastora de una iglesia, era pues la líder de esta agrupación. Veamos la nota de Karina Loaiza. La fe cristiana que durante tantos años dijo profesar, según la policía, habría sido solo una pantalla para traficar con niños peruanos.
Vita Gutiérrez Sánchez, más conocida con su identidad estadounidense, Vita Claire, es una mujer de 57 años de edad, pastora de una iglesia de la provincia de Guarochirí, lugar donde habría utilizado su simpatía y supuesta generosidad para captar a jóvenes madres en situación vulnerable y convencerlas que le entreguen a sus hijos a cambio de ciertos beneficios. Hoy, para la autoridad policial, Vita Claire le habría sacado provecho a su doble nacionalidad peruana y norteamericana para liderar una banda criminal dedicada a la venta de niños peruanos en Estados Unidos. Al parecer, Claire habría utilizado por varios años su pasaporte gringo para traspasar las fronteras sin levantar sospechas. Según investigaciones policiales, Vita Claire, la cabecilla de esta presunta banda criminal, se acercaba a sus víctimas cuando era pastora de esta iglesia ubicada en la zona de Guayaringa, en Guarochirí. Inicialmente se encargó de captar en una iglesia pentecostés en el distrito de Santa Eulalia por primera vez a una de las víctimas, ¿no? A una de las víctimas que se encontraba en estado de gestación, para convencerla de que a cambio de unos beneficios le entregue a su hijo. Pero Vita Claire no sería la única villana en esa triste y estremecedora historia. En el año 2018, información recabada por la Oficina de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior permitió acceder a una denuncia hacia una pareja de convivientes que tenían sometida a una menor en la provincia de Guarochirí. Para cuidar la identidad de los menores a los que mencionaremos en este reportaje, a la pareja que sometía a la menor les pondremos otros nombres: Eugenia y Carlos. Según la policía, Eugenia se enteró en el año 2011 que su hija, en ese entonces de 12 años de edad, fue violada por su pareja. Producto de la violación, la adolescente quedó embarazada y al verse abandonada y sin más apoyo, decidieron acercarse a Dios por medio de la iglesia cristiana que lideraba la pastora Vita Claire. En ese momento, Vita Gutiérrez Sánchez habría hecho uso de su facilidad de palabra y simpatía para convencer a la madre de la niña que le entregue al menor. Se conoce por versión de la propia agraviada, la propia víctima en este caso, y su mamá y su madre, de que habría sido entregada a la líder de la organización aquí en Lima, precisamente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta es una de las hipótesis que maneja la policía con respecto al paradero del primer nieto de Eugenia. Luego de que la víctima presuntamente entregó a su primer hijo, algo terrible sucedió. Según las autoridades, desde ese año, Carlos, el padrastro de la menor, la violó sistemáticamente y la hizo tener varios hijos con la venia de su propia madre. ¿Cuántos años tenía ella? Ella entonces tenía 13 años. Sí, 13 años. Posteriormente también se han producido más hechos de violencia sexual, producto de los cuales también ha quedado embarazada hasta en 5 oportunidades. Presuntamente Carlos y su víctima habían engendrado 3 hijas mujeres y 2 varones. Niños que al parecer habrían sido entregados a la pastora Vita Claire, quien los convenció de que a su lado podrían tener un mejor futuro, podrían ser parte del sueño americano, mejor educación y mejor estilo de vida. Como se presume que todos estos niños son hijos del detenido, ¿no?, producto del abuso sexual con esta víctima, entonces la mamá de esta víctima, la detenida, los ha registrado como suyos hasta el 4º hijo. Aún la policía investiga cuánto habría pagado la pastora a la pareja por los niños. Desde el año 2018, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior investiga esta impresionante historia que parece sacada de una película de ficción, con todos los suficientes elementos de convicción. Y esta semana, al lado de personal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas y además de personal policial de la División de Tráfico Ilícito de Migrantes, armó un operativo para capturar a la banda criminal
liderada por Vita Claire, la pastora hoy fuera del país. A partir de los hallazgos antes mencionados, llegamos a 3 conclusiones. Primero, que el proceso adoptivo siempre debe centrarse en el interés superior del niño. Segundo, que la ausencia de regulación clara va a permitir que aún continúe el tráfico de menores. Tercero, sin supervisión efectiva, los avances normativos simplemente se vuelven simbólicos. Por eso, proponemos implementar un seguimiento post-adoptivo obligatorio. Y por último, fortalecer la cooperación jurídica internacional. En conclusión, fortalecer el marco normativo de la adopción internacional no es solo una cuestión técnica o legal, es una exigencia ética y de derechos humanos. Si no actuamos con decisión, seguiremos permitiendo que la trata de niños se disfrace de legalidad. Muchas gracias.